Suena ya la música de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza. Lo hace como es habitual en esta sintonía, en Herri y Ratia, abre sus puertas la Sociedad de Estudios Vascos para mirar hoy una realidad, a buen seguro, que creciente. Creciente por tanto que hablaremos de ello con nuestras tres protagonistas de hoy, por tanto que decimos la esperanza de vida también en nuestra sociedad ha aumentado. Y esto ha generado una serie de fenómenos de los que vamos a hablar a continuación. Fenómenos como la de la figura del síndrome del cuidador, síndrome de la cuidadora. De ello queremos hablar con las tres amigas de Eusko Ikaskuntza, tres protagonistas hoy, a quien sin más dilación pasamos a saludar como antropóloga, enfermera y directora de la zona de enfermería de la Fundación Matías, Ana Orbegozo. Mila esker ongi etorri. Sí, eskerrik asko. Ainhoa Arrillaga es socióloga, trabajadora social en el Centro Gerontológico, Centro de Día y Centro para Discapacitados de Matías. Ainhoa, Bai, kaixo. ongi etorri, Mila Mila esker. esker. E Igone Echeverría, neuropsicóloga y responsable que trabaja al menos en este Instituto Gerontológico Matías, conocido como INGEMA. Igone, Mila esker. Arratsaldeon. Bueno, como es habitual en este espacio, con esta música, sintonía habitual para quienes hayan escuchado el mismo, dicho sea de paso, para quienes no, pues evidentemente no lo será, pero con esta música de fondo entramos de lleno en una realidad que podría resumirse en una interrogante, no sé yo, sí o sin respuesta. Digo que no sé yo si con respuesta o sin respuesta, la de ¿y quién cuida al cuidador? ¿No? Ana Arbaeza, ¿cuál es esa figura de el síndrome del cuidador o de la cuidadora? De eso también hablamos en los próximos minutos. Y esa reflexión, ¿no? De quién cuida al cuidador. ¿Qué es lo que está ocurriendo últimamente en nuestra sociedad, en la sociedad vasca en su conjunto, pongamos por caso, con ese aumento de la esperanza de vida, enfermedades que en lo Se cualitativo cronifican, se están son cronificando. distintas, aumentan en cantidad también y todas sus repercusiones? Bueno, bien, antes de hablar del síndrome, que ya es cuando la cosa pues va a empezar a empeorar en la persona que está cuidando, decir también al principio que este fenómeno se da en las casas, en los domicilios, porque hoy sabemos que el 80% de las personas mayores están en los domicilios, entonces hay quien les apoya, quien les ayuda y quien les cuida, ¿no? La realidad es que es una mujer y no nos extraña a nadie, es una mujer de mediana edad, entre 50 y 60 años en lo que podemos decir, y normalmente son hijas las que cuidan. Luego diríamos que está cuidando el cónyuge, en el sentido que si el que es dependiente es el hombre o la mujer, pero en la mayoría de los casos es una mujer de edad mediana y es una mujer que hasta hoy corresponde a ese perfil etario de la mujer que no ha trabajado. Por lo tanto, es una realidad que hoy quien un poquito piense se va a dar cuenta que en pocos años esto va a ir cambiando, porque si hasta ahora esta mujer no estaba trabajando y no está incorporada al mercado del trabajo retributivo, pues ahora va a ocurrir en no muchos años, a un corto plazo, que la mujer está trabajando. ¿Quién va a cuidar a las personas que necesitan ayuda, a las personas dependientes en sus casas? Esa es la pregunta social que hay que hacerse ahora. ¿Quién va a cuidar a esas ¿Quién va a cuidar? personas? ¿No? Luego hablaremos de quién cuida y qué pasa, ¿no? Pero mi gran preocupación es dentro de unos años quién va a cuidar a estas personas. Si la mujer, hoy estamos aquí tres mujeres trabajadoras que tenemos padres que van a ser dependientes porque viven muchos años, ¿quién va a cuidar? Entonces, ese es un análisis profundo que tiene que hacer la sociedad y cómo se va a llevar ese proceso adelante, ¿no? Vayamos por partes, vayamos por partes. ¿Por qué este fenómeno de la esperanza de vida, por un lado, que aumenta, la cronificación de varias patologías y de enfermedades que, pongamos por caso, ¿no? Una muy conocida, el Alzheimer, hacen que este fenómeno se esté multiplicando a pasos agigantados, ¿no? Describirnos un poco, no sé cuál de las tres puede ser la más adecuada, ¿no? Pero describirnos un poco, y bueno, pongamos por caso, ¿no? Nos miramos tú a tú. ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para entender esta realidad, ¿no? De la que vamos a hablar en los próximos minutos?
Bueno, pues está claro que se está produciendo un aumento de lo que es pues, la población de personas mayores. La esperanza de vida, como hemos dicho, está aumentando pues gracias a los avances, sobre todo pues en cuanto a avances médicos, farmacológicos y demás, y el aumento de la calidad de vida de las personas mayores. Con lo cual nos estamos encontrando con poblaciones que cada vez llegan a edades más avanzadas. ¿Qué ocurre con ello? Pues que hay cantidad de enfermedades que pues se llegan a cronificar a esas edades y que hay otras que aparecen, porque sí que hay enfermedades como la enfermedad de Alzheimer que son edad dependientes, con lo cual pues a mayor edad, mayor probabilidad de padecer esa enfermedad. Y bueno, esto es un poco el porqué de tantas personas, ¿no? De hecho, pues bueno, las previsiones que se habían hecho para el año 2000 pues se vieron incrementadas y bueno, hay muchísimas más personas mayores de las que se esperaba que iba a haber. Yo creo que en todo esto, y tal vez mezclemos un montón de ítems, de variables, ¿no? Pero en todo esto se está trabajando mucho, sobre todo hemos mencionado un entorno, ¿no? Y un nombre, Matías, ¿no? La Fundación Matías se trabaja mucho en este entorno geográfico nuestro a su vez, pero parece que ya la realidad, como bien comentas tú, Ana, nos está empezando a desbordar, ¿no? Como que vamos, pero vamos un poco, ¿no? Lo veremos un poco más adelante, si os parece. En cualquier caso, bueno, evoluciona la esperanza de vida, a su vez hay enfermedades que se cronifican y hay una dependencia por parte de un montón de personas que estarían situadas en esa franja de la tercera edad, que no sabemos si nos gusta mucho el término, ¿no? Pero bueno, está ahí. Y a su vez, como son dependientes, requieren de la atención de una persona que ésta, como quiera que pasa parte de su tiempo con estas otras y a su vez, bueno, pues tiene una serie de realidades a las que hacer frente, aparece este término, ¿no? La de el síndrome del cuidador o de la cuidadora. ¿Cuál es el perfil de esta persona? Nos lo describía antes Ana, ¿no? Ainhoa, pero Ujú. no sé, ¿cómo podemos evidenciar que estamos lamentablemente entrando en ese perfil? ¿Cuándo nos damos cuenta que aparece esta figura, que somos verdaderamente enfermos del contexto en el que nos movemos? Sí, pues bueno, pues primero definir un poquito el síndrome de cuidador, ¿no? Pues es un profundo desgaste emocional y físico que experimenta la persona que cuida a la persona mayor o de una persona que tiene una enfermedad crónica o pluripatologías y demás. El síndrome de cuidador sobre todo se da cuando cuidan de la persona en el hogar. Y bueno, hay varios recursos para evitar un poquito suavizar esta situación, pero también quiero apuntar un poquito que bueno, aunque la persona mayor entre en un centro gerontológico o acuda a un recurso, pues bueno, puede seguir el síndrome del cuidador. Es normalmente una mujer que bueno, que está afrontando en su edad, entre 45 y 60 años, está afrontando una, una nueva etapa de su vida y se ve de alguna forma frustrada. Sí, diríamos que son mujeres que ven su tiempo muy comprometido, ¿no? Y lo que es verdad que se sienten muy solas muchas veces, es decir, que ¿Cómo somos conscientes de que estamos en ese contexto, Ana? Es decir, ¿cómo se empieza a dar cuenta una persona, en este caso mayoritariamente hablamos de mujeres, ¿cómo nos damos cuenta que ya está cansada y que está sufriendo y esa ya está teniendo un desgana, síndrome? Bueno, esos síntomas, pues ¿no? si desde luego la misma persona no está percibiendo que algo le está pasando, pero se puede ver pues en desatención a la persona que está cuidando, en trastornos de sueño que puede tener, en nerviosismo que puede tener, en ansiedad que puede tener, pues en abuso de drogas, alcohol, por ejemplo, ¿no? Y desde fuera, aunque no sea consciente de lo que le está pasando, es que está desarrollando una enfermedad que está provocada por esa responsabilidad que eligiendo o sin elegir le ha tocado pasar, ¿no? Los profesionales, pues si tenemos la oportunidad y en los centros, como bien decía Ainhoa, que no es un hecho exclusivo que se da en la persona que está cuidando en casa, ¿no? Nosotros, por la experiencia que tenemos en los centros gerontológicos de Matías Fundasiva, cuando hacemos un ingreso nos damos cuenta, muchas veces es por eso además, porque ya ha habido una claudicación, ya ha habido un síndrome del cuidador en esa persona que está cuidando y se ha dejado ayudar o ha visto claro que tiene que abandonar a esta persona en un centro, abandonar ese cuidado quiero decir, ¿no? Pero incluso puede estar que ya no le está cuidando bien además. Hemos visto casos nosotros que hemos detectado un síndrome del cuidador en una persona que dice estar cuidando a su madre muy bien, pero que no vemos a la madre tan bien cuidada, ¿eh?
Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, los profesionales psicosociales y sanitarios, en ver que cómo esa persona mayor que a lo mejor llega a nuestro entorno, cómo está cuidada. Ahí veremos nosotros signos de que si le están cuidando bien o mal, y ahí podemos tirar un poquito del hilo y ver, pues aquí hay problemas, ¿no? Hay problemas. De hecho, otro de los síntomas del síndrome del cuidador es la agresividad hacia la persona mayor. Bueno, hay síntomas físicos y psiquiátricos, ¿no? Pues, por ejemplo, menciona el cansancio del síndrome del cuidador, que se da en un 80 y 85% de los casos. La depresión se da entre un 15 y un 65% de los casos. Son datos automedicación, 25-30% de los casos. O sea, son datos bastante altos y mencionan pues un poquito las grandes consecuencias que tiene este síndrome y este cuidado de nuestras personas mayores. La sociedad en su conjunto es consciente de esta realidad. Nos empezamos a dar cuenta del fenómeno que nos está engullendo, si sirve la expresión, ¿no? Que parece que está entre nosotros y no lo vemos. Parece que me ha seguido el pensamiento, porque ahorita estaba pensando en que quizás teníamos que analizarlo desde el inicio, ¿no? Cómo una persona se convierte en cuidadora. Y de si ese proceso, o sea, el convertirse en cuidador, si es algo que es consciente o es inconsciente. Es decir, yo tengo una persona cercana que está enferma, que empieza con una enfermedad degenerativa, por ejemplo, y me convierto en cuidador sin muchas veces ser consciente de ello. Y sin ser consciente de que este va a ser un proceso largo, va a ser arduo y que va a durar muchísimos años, que va a tener una dinámica concreta y que el día a día pues va a ser realmente duro y que va a tener todas las consecuencias que estábamos comentando. Yo creo que socialmente no somos conscientes de esto y creo que el propio cuidador, cuando asume la responsabilidad de cuidado, tampoco es consciente de ello, ¿eh? Y por ello yo sí que reivindicaría que cuando pues una persona asume el cuidado de una persona mayor, que su entorno sea el que precisamente pues le proporcione un apoyo que en muchos de los casos que conocemos no se le ofrece y que en muchos casos a pesar de que el cuidador es reacio a acceder a ese tipo de apoyos en un primer momento pues informales, quiero decir, ayuda que recibe por parte de familiares y amigos y quizás en la fase más avanzada de la enfermedad, recursos formales, sociosanitarios y demás, que de alguna manera también igual el entorno familiar de esa persona le obliga a tomarse sus respiros, ¿no? Porque como decía Ana, no por cuidar más horas se cuida mejor, porque el propio cuidador termina desgastado física, psicológica y emocionalmente y esto repercute en el anciano o en la persona que está cuidando. Yo creo que esto por lo menos que quede claro, que el cuidador debe tomar sus momentos de respiro y que además debe cuidarse a sí mismo, para así poder cuidar bien a la persona que está cuidando. Pero muchos cuidadores no quieren delegar responsabilidades sobre otra gente de la familia y quieren hacer todo ellos mismos, todo, sin dejar nada para los demás. Y creen que es posible y que lo hacen bien, pero muchas veces sin darse cuenta pues no están haciendo lo que deben. Y hay que saber delegar responsabilidades y que los demás de la familia o amigos además también te ayuden. ¿Sí? Yo diría además que hemos visto muy importante, por ejemplo, que cuando sin darte cuenta, dándote cuenta de que te va a tocar cuidar a una persona dependiente y sobre todo, por ejemplo, por concretar o por poner un ejemplo claro de lo que es la enfermedad de Alzheimer y un poco de la progresión de esa enfermedad y el tiempo que va a durar el desencadenante fatal, pues que lo más importante a mi juicio y a juicio de los que trabajamos es que en cuanto seamos conscientes de esta realidad de cuidado que tenemos, vayamos a buscar información, porque a más información que tenga el cuidador, a más cosas que sepa sobre lo que es esa enfermedad, cómo progresa, es decir, adelantarse a los acontecimientos, le va, le va a ayudar a planificarse y a prepararse y a pedir ayuda también, porque es que todos sabemos que si no nos planificamos y vamos a que las cosas se nos presenten de repente, luego no tenemos capacidad de reacción, ¿no? Pues por un lado, que cuando entiendo que lo más normal es que uno sea consciente de lo que me ha tocado. Otra cosa es que haya consenso familiar o no, que es un poco lo que decía Ivone, ¿no? Me toca a mí porque me toca, hay consenso familiar, los demás de mi familia estamos todos de acuerdo en que me toca a mí porque me toca, me van a ayudar, no me van a ayudar. Imagino que vosotros que trabajáis en este campo, bueno, habrá realidades tantas como casos, ¿no? Familias en las que se producen luego
no sé si rupturas o problemas, familias en las que gente impetuosa dice, no, no, tengo que ser yo, habrá ejemplos mil y uno, ¿no? Imagino. Sí, de hecho yo creo que cada situación de cuidado pues habría que analizarla individualmente, pero sí que la mayoría de los casos, pues así como hay cuidadores que asumen el cuidado y no delegan y no quieren o no dejan que otros les ayuden, pues sí que hay casos de cuidadoras que estarían dispuestas a que sus familiares les ayuden y no suele ser el caso. O sea que tanto hay casos de un tipo como de otro. Sí, se da mucho el sentimiento de que yo le debo a esta persona el cuidado, ¿no? Y esa reciprocidad que ella me ha cuidado, yo le debo el cuidado, ¿no? Eso es difícil de romper y son los casos que más nos cuestan a nosotros hacer ver a esa persona que sí había podido haber necesidad de ayuda y que ahora le deba ese cuidado, ¿no? Pero hay que buscar hasta dónde, qué límites tiene eso y qué es mejor para la persona a quien está cuidando y para ella misma, ¿no? Eso sí que es difícil romper porque hay vínculos de afectividad, vínculos muy fuertes de muchos años que si lo rompes pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? En cualquier caso, Ana, tú comentabas antes, prevenir, Ujú. saber cómo se desarrolla la enfermedad que sea para estar precisamente preparadas o preparados para hacerle frente y bueno, como ya sabemos que viene por aquí, para este contexto, esta es la solución. También exteriorizando, ampliando esa reflexión al conjunto de la sociedad, decíamos antes, no parece que la sociedad todavía se dé cuenta en líneas generales de cuál es el fenómeno del que estamos hablando, ¿no? Tendremos que ser todos conscientes de que esto es algo que está ahí, que ha ido a más, está yendo a más. Igual llega un momento en el que se regulariza también, ¿no? Se equilibra, pero que hay que saber actuar sobre el particular. Yo no sé si fundaciones como Matías trabajan, pero, no sé, ámbitos privados varios, No, agentes sería públicos, instituciones, la propia sociedad, no sé, Ujú. familias, y todos estamos un poco en el barco, ¿no? No, yo diría que a esto que comentaba yo de la información y de las ayudas y de la información de recursos, pues hay que apoyarse mucho en las asociaciones, que las hay, asociaciones de Alzheimer, asociaciones de esclerosis, asociaciones de daño cerebral, es decir, que hay asociaciones que se buscan hoy con los medios que tenemos fácil, que encuentras tú en cualquier nivel divulgativo, y son los que más van a ayudar en las primeras fases de este tipo de necesidades y son los que más les van a ampliar el campo de lo que se va a producir de las ayudas que tienen y donde más ayuda desinteresada van a recibir para saber qué caminos deben de seguir tanto para llevarlo dignamente, llevarlo sin que haya ningún daño físico ni psíquico o necesidad de recursos, ¿no? Y en lo que comentabas de que otras implicaciones, pues todas. Y volví al principio un poco a decir, como decía Ivone, se nos desbordan los datos demográficos en cuanto al envejecimiento y la dependencia. Este año ha habido un proyecto de ley del libro blanco de la dependencia a nivel estatal. Eso cómo se cosificará, cómo se concretará, tenemos muchas incógnitas. Es decir, que está bien que haya propuestas de ese tipo, son todavía muy abstractas, no se concretan, pero por ahí tiene que venir, es decir, un reconocimiento de las necesidades y después cómo se concreta, ¿no? Y desde luego ante esa realidad en la que hoy tenemos, y insisto en que quién va a cuidar cuándo, el interés de las instituciones es que la persona mayor dependiente esté en su casa, se mantenga en su casa y vaya lo más tarde a las instituciones. ¿Eso cómo lo haremos? ¿Con qué recursos? ¿Con qué personas? ¿Con qué medios? ¿Cómo lo haremos eso? Si la necesidad va a ser tan grande, ¿no? ¿Y? ¿Y? ¿Con qué recursos? Pues ¿Cómo lo haremos, señora Ivone? hay grupos de autoayuda donde te puedes informar y hablar con la gente que está viviendo tu misma situación, ¿no? Que muchas veces lo que hace falta, desahogarte simplemente y saber que no estás solo en el mundo y saber que hay mucha gente en tu misma situación. Luego tenemos el servicio de ayuda a domicilio, que bueno, te permite pues tener unas horas libres al día para tu ocio, que no hay que olvidarse de cuidarse a sí mismo y hacer las cosas que te gustan. También tenemos el centro de día, que es un centro donde la persona mayor acude pues normalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde o con un horario variable, donde las personas mayores hacen actividades, comen y tienen servicio de enfermería y demás, ¿no? Están bien atendidos y esto permite que la persona, que la familia, que el cuidador principal pues pueda trabajar y pueda tener también su tiempo. Y también están las estancias temporales o de respiro, donde
pues la persona mayor acude a un centro gerontológico por periodos de 15 días, un mes y medio, o lo que haga falta donde la familia se puede ir de vacaciones y sabe que la persona mayor va a estar bien atendida. Bueno, luego hay recursos, ¿no? Sí, pero Hay como recursos. actualmente está claro que existen recursos, pero como decía antes Ana, a un futuro habrá que planificar, habrá que organizar, habrá que diseñar nuevos recursos, porque está claro que los que hoy en día existen pues están quedando cortos, las tasas residenciales son muy limitadas, existe todavía pues una lista de espera bastante amplia para este recurso en concreto, y yo creo, y quizás por la parte que me toca de investigadora, ¿no? Sí, creo que tenemos que desarrollar dispositivos, sistemas que ayuden a tanto a las personas mayores a fomentar la autonomía y que se mantengan de forma independiente el máximo de tiempo posible en sus domicilios, y por otro lado proporcionar a los cuidadores pues otro tipo de dispositivos o sistemas que ayuden quizás a controlar desde fuera, desde lejos, desde su puesto de trabajo, pues a esas personas que están en su domicilio viviendo de forma independiente, aunque tengan alguna limitación o alguna enfermedad dependiente. Y bueno, soñemos un poco. Y pongámonos en un futuro en el que tenemos una varita mágica y es capaz de, o somos capaces de responder a todas las necesidades. ¿Cuál sería el estatus ideal, la situación ideal, tanto bueno, del cuidador y de su síndrome, de la persona, porque luego hablaremos si esa persona cuidadora es una enferma o no, ¿no? Cuando llega a los parámetros que mencionamos, ¿no? Pero ¿cuál es la situación ideal? Si Ivone tuviese una varita mágica y dijera, bueno, vamos a poner una realidad en la que se puede cuidar también a nuestros dependientes, dejémoslo ahí, mayores, jóvenes o lo que fuera, dependientes, que no existiera casi la figura del síndrome de la cuidadora, del Bueno, cuidador. en primer lugar, a mí me parece que se tendrían que desarrollar entornos más adaptados, tanto entornos domiciliarios como entornos más ambientales, ¿no? De ciudades, accesos a diferentes lugares y demás. Todo esto mucho más adaptado a lo que es la persona mayor y lo que es la discapacidad, pues bueno, todos sabemos lo que es andar por Donosti, por ejemplo, con una silla de ruedas, ¿no? Intentar atajar todos estos problemas, intentar dar una solvencia a todo ello, y en cuanto al cuidador, pues bueno, quizás tendríamos que realizar una mayor labor de educación con los cuidadores para concienciarles de que es normal que pidan ayuda, que es normal que ellos estén cansados, que sientan frustración, que sientan ira, que sientan todos los sentimientos que sienten, pero que también es normal que busquen los recursos y que busquen las ayudas, las que existen y las que podamos tener en un futuro. Es decir, que si yo solicito una plaza de residencia, pues me la den mañana y no que me la den dentro de X tiempo como está ocurriendo ahora, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, quizás dar, no sé, más cobertura pues eso, desde los servicios sociales, desde los diferentes de las diferentes instituciones, y que se aporte quizás más dinero también pues a lo que es la investigación para poder desarrollar pues todo el bagaje de investigación que se pueda desarrollar en este Y esa ámbito. situación que es idílica, que no estaría mal, es casi inalcanzable porque hay que modificar muchas cosas, ¿no? En cualquier caso hay que seguir trabajando y mejorando, imagino, Ana. Hombre, yo al hilo también de lo que decía Igone, pues hay países europeos del norte de Europa que ya han avanzado más que nosotros en cuanto a si la mejor opción es de que la persona permanezca en su domicilio, en su casa, y le tiene que cuidar a alguien, aun en el caso de que tengas que renunciar al trabajo que tengas fuera de casa y te tengas que quedar cuidando a esa persona que tú quieres cuidar, pues que se le tenga recursos económicos, es decir, que el Estado disponga, planifique recursos para que no haya un poder adquisitivo que se pierda, haya recursos suficientes para cuidar bien, si yo me quiero ir esta tarde tenga dinero para poner a alguien para que le cuide, es decir, que recordaba un país que, por ejemplo, en el cuidado de los niños, eh, a las madres les daban una cantidad económica que les hacía, o bien te quedas tú a cuidarle, o también ese dinero, si tú te vas a trabajar, te sirve para que contrates o una canguro o le lleves a una guardería. Es decir, a ti te dan el dinero. Con ese dinero puedes pagar la guardería, pero si no le llevas a la guardería, te dan a ti ese dinero para que tú le cuidas bien y no pierdas poder adquisitivo, ¿no? Este tipo de ayudas a las familias para que
con más recursos económicos tomen mejor las decisiones y se cuiden mejor, ¿no? Ese es, de alguna manera, yo ya sé que el ayuntamiento de Gasteiz el año pasado ya empezó a dar unas partidas anuales de no mucho dinero a las familias que tenían dependientes en casa, unas cantidades que no eran de mucho dinero, pero ya había un reconocimiento de coste, es decir, las personas que tienen personas dependientes en su casa al año van a recibir este dinero. Esa idea no está mal, viene de países nórdicos, nos comentabas tú, y en esta realidad, como en otras muchas cuestiones, son punteros ¿no? Insisto, en muchas cuestiones y son referentes a espejos en el que mirarse, ¿no? Pero, luego está otra reflexión, ¿no? Dentro de la economía, el Estado, la administración pública, ¿no? Me da igual si el Estado, gobiernos, diputaciones, ayuntamientos o lo que fuere, son lo que son, tienen los recursos que tienen, si destinan aquí dejan de destinar a otro lado, cómo se gestionan los flujos económicos, ¿no? La iniciativa privada, claro, es que es especialmente complejo igual, ¿no? Sí, Aunque pero hay que pensar también que muchas cuidadoras dejan de trabajar simplemente para cuidar a su persona mayor en el entorno que es mejor que no en el hogar. Y ese abandono del trabajo pues supone un gasto económico, o sea, menos ingresos en el hogar y claro, mayor además, acción. lo que decía, Claro. habría que cuantificarlo, habría que Sí. calificarlo como de producción económica a su vez, ¿no? O sea, esto Ujú. habría que tipificarlo cual, no sé, el periodista que va a una rueda de prensa y pone el micrófono, ¿no? Pues, pero ¿cómo se cuantifica eso, no? ¿Cómo se considera Bueno, así? ¿Cómo pero si se otros países tipifica ya, así, pero si no? otros países ya lo han hecho, y tampoco estamos tan lejos cuando en la provincia, en este real tenemos un nivel el nivel de plazas de residencia públicas que tenemos por habitante, pues siguiendo a Álava, somos los que mejor estamos a nivel del Estado español, es decir que hoy en día en Guipúzcoa, cuando necesitas una plaza pública de residencia, no te mueres esperando, como en grandes ciudades o en grandes provincias del Estado español. Es decir, que Guipúzcoa no está lejos. Guipúzcoa digo que no está lejos en el nivel de recursos sociales que se destina a las personas dependientes. Hay que dar pasos más concretos en lo que todos políticos, instituciones, trabajadores, profesionales tenemos claro que es mejor tener a la persona en su domicilio, por lo tanto se necesitan personas cuidadoras. Ese es el campo que quizás hoy está menos trabajado desde un punto de vista de los recursos económicos, me parece a mí. Son realidades no muy diferentes si se modifican algo, ¿no? De nuestros territorios, nuestros herrialdes, que decía Ana. Ponías el ejemplo de Guipúzcoa, pero hombre, las no declaraciones, pero las interiorizaciones que están teniendo que hacer los cargos públicos, sobre todo técnicos, ¿no? Porque el diputado correspondiente pues nos da figura más política si cabe, ¿no? Pero la cuadratura del círculo que está empezando a tener que hacer el técnico correspondiente para que si destina más aquí, le quito de aquí y tanta ayuda al ámbito de los servicios sociales que sigue increciendo y que parece que es una bola de nieve que no tiene fin y cómo lo hago, y fenómenos como el que estamos mencionando, otro tipo de enfermedades, fenómenos de exclusión social, de inmigración, de tal, de cual, es decir, no acaba y no llego y la vaca acaba de dar leche y ya no tengo leche y luego qué hago y no. Ya. Pues eso, para eso están los políticos, ¿no? Para repartir bien el pastel. Y hoy oí al diputado general, pues que hemos estado en la inauguración de un centro social nuestro y decía que la Diputación de Guipúzcoa este año donde más dinero va a destinar es a carreteras y al cuidado de los dependientes, o sea que bueno, vamos por buen camino, ¿no? De cualquier manera, es partir de qué estado de bienestar queremos, es decir, de qué niveles de bienestar y calidad de vida estamos hablando, y desde luego nuestros mayores están en ese entorno, ¿no? Y el nivel de calidad de cuidado tiene que ser exquisito, tienen que estar cuidados donde mejor puedan estar cuidados, donde mejor quieran o donde mejor estiman los parientes o familiares más cercanos que deben estar. Y si es en domicilio, que estamos todos de acuerdo de que es el mejor entorno para ellos, pues eso hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, ¿qué hace falta? Para que el cuidador que le está cuidando no se queme, que eso al final es el queme del cuidador porque se ha agotado, se ha cansado, no le ayuda a nadie, no tiene recursos económicos, con todo esto que hemos hablado, pues algo habrá que hacer. Esos recursos, ¿de dónde? Pues
pues Pues que lo que comparte hablábamos esto, antes, que lo reparta ¿no? bien, que lo reparta bien, que lo reparta bien. Creo que ha quedado suficientemente clarificado este aspecto, aunque hay mucho Mucho que camino hablar, mucho que por hablar. recorrer. Bueno, hablamos de esta filosofía, ¿no? Que el excesivo, no sé si excesivo, o el exceso de dedicación a una persona enferma puede acabar creando dos personas enfermas, síndrome del cuidador, principalmente, aquí es el hincapié, ¿verdad? Síndrome de la cuidadora, y antes, así como de refilón, decía aquello de esa persona que entra dentro de este perfil es un enfermo oculto, Hombre, o no tanto. yo creo que pues llevamos muchos años dando importancia a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la sintomatología, respuesta del enfermo y demás. Y quizás en los cuidadores sí que han sido, pues, se suele decir que o se les ha denominado las víctimas silenciosas de la enfermedad de Alzheimer, porque realmente son las que han estado soportando la carga diaria, el apoyo y cuidados diarios al enfermo y realmente hoy en día estamos viendo que esto tiene unas consecuencias que, bueno, pues quizás resaltar una vez más, ¿no? Pero que a nivel emocional, físico, emocional, a nivel de conflictos familiares, problemas laborales, económicos y demás, está teniendo unas repercusiones importantes y yo no sé si podríamos tacharles o ponerles la etiqueta de enfermos, pero yo creo que sí que es una problemática que debemos tomarla en consideración, que en ningún caso debemos de dejarla de lado y que sí que es verdad que aunque existan recursos, y antes he hecho mención a recursos, hoy por hoy, la atención sistematizada y pública al cuidador necesita un empujón, necesitan crearse más servicios en este sentido, pues como atención individualizada, programas específicos de apoyo, porque existen los grupos de apoyo, pero existen otras muchas intervenciones con cuidadores bastante más efectivas que hoy en día y de forma sistematizada en nuestro entorno nos estén realizando, por ejemplo, más programas de respiro, más vacaciones conjuntas con enfermo y cuidador, en fin, más apoyo. Sí que existen y es posible darlos, pues como hablábamos antes de otros ejemplos o de ejemplos en otros países, y yo sí que reivindicaría que, bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es crear más recursos, pero no olvidemos, estamos creando más recursos y apoyando más al cuidador para que siga cuidando al enfermo. Luego también diría yo que un momento muy importante en el que se puede empezar a prevenir que no se, que al final no haya un síndrome del cuidador enfermo o síndrome del quemado del cuidador, pues en el momento que se hace el diagnóstico de esa enfermedad de la persona que acude al médico, pues ahí es donde habría que intervenir tanto al enfermo, al que es el diagnóstico y a la persona que en principio se le va a cuidar desde el primer momento, porque también vemos que desde que el neurólogo o el médico que le hace el diagnóstico al enfermo de Alzheimer, porque es el más frecuente ahora y es la persona mayor que sufre esta enfermedad, en ese momento se hace el diagnóstico, pero en esas primeras fases, hoy en día en nuestro entorno no se tiene en cuenta al cuidador. Al cuidador se le tiene en cuenta cuando ya está muy cansado. Entonces, ese también yo diría que es un problema en el que la comunidad de profesionales sanitarios que están haciendo ese diagnóstico tengan en cuenta al enfermo y al familiar o cuidador principal o no cuidador, al cuidador, al que está en ese momento ahí, pregunte quién le va a cuidar y cuando yo decía de información y educación, sea desde el principio, es decir, no cuando ya la enfermedad ha evolucionado, ya ha pasado esa persona las angustias por lo que le toca, los miedos por lo que le va a tocar, es decir, que desde el principio hay que intervenir y hoy no se está interviniendo y eso no son recursos, es un cambio, dijéramos, de la mentalidad del profesional que diga, bueno, yo he hecho este diagnóstico que es muy típico en salud a este, el enfermo es este, no. Esto pasa en el tema del cáncer también, el enfermo es este ya y el que está al lado, el que está oyendo esto, el que está al lado que le va a cuidar, ¿quién le va a tener en cuenta, no? Entonces, a mí me parece que esos momentos también son de tener que cambiar un poco la cultura que tenemos, ¿no? Enfermo y familia. Nosotros, en el ámbito geriátrico, nuestro modelo es este, ¿no? Pero ya cuando llegan a nosotros, date cuenta que a nosotros llegan del domicilio. Ha habido un gran recorrido ya, un gran recorrido. A nosotros ya nos llegan muchos quemados, claudicados que llegamos, ya no puede más y nos llegan. Para prevenir eso, insisto, desde que se hace el diagnóstico de una enfermedad tan grave como esta, hay que intervenir en el cuidado. Es un fenómeno, ¿eh? Tanto en este caso vuestro como en otros muchos, y hemos tratado en este programa, como en todo, aquí también prevenir antes que curar,
Y es un fenómeno, digo, el hecho de que la sociedad está en cambiante y está cambiando tanto que en todos los ámbitos, en todos los campos profesionales de cada una de las áreas, más o menos acaban llegando a la misma conclusión, ¿no? Los deleznables y dramáticos casos de violencia contra las mujeres, ¿no? El educar en valores, educar en igualdad, y desde pequeños, en las escuelas, en las icastolas, que existan unos grados de igualdad, prevenir desde pequeños, ¿no? Un ejemplo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Pues, en todos los campos me da a mí la sensación de que cambia tanto la vida y está cambiando tanto la ciudadanía, o no sé si la sociedad en su conjunto, que es que la mentalidad también se tiene que Hoy en día también la cuidadora principal es mujer, ¿no? y los hijos de la familia también aprenden de sus padres y siguen los modelos que ven en el hogar. Entonces, probablemente la hija de la casa va a ser cuidadora también y el hijo a lo mejor no. Que somos animales de costumbres, ¿no? Y Sí, parece que así interiorizamos aquello que vemos sin darnos cuenta que cuando nosotros estamos en esa situación, la realidad es otra muy distinta, ¿no? Ujú. Creo que ese es uno de los grandes deberes que tenemos que hacer, ¿no? Una checolana de por vida. No, también diría que en esos modelos, efectivamente, ya has estado acertado en que la cercanía intergeneracional, ¿no? El trabajo de acercar a los jóvenes, a los niños, a los mayores, porque si echamos poquitos años para atrás, donde la familia es extensa y los niños convivían con los mayores, hoy ya los niños conocen a unos abuelos jóvenes, unos abuelos que están muy bien, y ya los niños no están conviviendo con abuelos dependientes, es muy raro, ¿no? Ya han dejado de ser niños, viven tanto los abuelos nuestros que el niño no ha visto al abuelo dependiente, el joven está viendo al abuelo dependiente, ¿no? Entonces, esos modelos no cambian así por así. Entonces, pues no sé, actividades relacionadas con ir a las icastolas, con los mayores. Nosotros ya tenemos alguna experiencia con una icastola Sular que viene a hacer voluntariado, acompañamiento con nuestros abuelos, es decir, acercar las generaciones que están distantes, porque hoy en las familias no se conocen, no se pueden encontrar por la diferencia de años que hay, ¿no? Por cuánto viven los mayores, ¿no? Entonces, es importante a la hora de cambiar modelos esto, ¿no? No se le puede esconder a un niño como hace años pretendíamos esconder a un abuelo con Alzheimer, ¿no? Hace muchos años es mejor que el niño no le vea porque el abuelo está casi loco y es mejor que no le vean. No, no, no. Hay que acercarle y hoy parece que ya hemos cambiado eso, somos mucho más abiertos en eso y quizás eso no sé si lo veremos, pero esos modelos ya irán cambiando, ¿no? Esperemos que vayan cambiando esos modelos, esperemos que sea así. ¿Alguna última reflexión, Ana, Ainhoa, Simone, sobre qué tenemos que hacer, cómo, bueno, pongamos por caso, aquella persona que se haya sentido altamente aludida con todo lo que hemos comentado, ¿no? Que se sienta muy identificada, que diga, bueno, pues yo estoy en este contexto, ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? No sé, ¿qué última reflexión lanzaríais, no? Que pida ayuda, que comente su situación con los más cercanos y que pida ayuda, lo principal. Los demás también tienen que conocer en qué situación se encuentra ella y muchas veces se aíslan de la sociedad y interiorizan todo y no exteriorizan nada, no cuentan qué es lo que están viviendo y cómo están sufriendo el día a día, que lo cuenten sin miedo. Pedir ayuda, exteriorizar lo que uno siente, ¿no? Que a veces, de manera excesiva, interiorizamos todo, creemos que todo lo podemos metabolizar y tal, y nos cargamos y al final, tarde, ¿no? Igual, Sí, yo creo que las palabras clave son esas, pedir ayuda y expresar, ¿no? O sea, manifestar tus emociones y tus sentimientos sin esperar a que los otros los adivinen. Porque muchas veces cuando pedimos esto a los cuidadores, pero pide ayuda en tu entorno, dicen, pero si ya saben cómo estoy. Sí, pero es que a veces todos no vemos las cosas desde la misma perspectiva y es mejor hablar claramente, comunicar y decir pues que realmente pues necesitas que te echen una mano o que te ayuden en la tarea que sea. Y pedir ayuda y dónde se pide esta ayuda, ¿no? Pues es acercarse a las asociaciones o en la propia Fundación Mati hay una unidad de memoria en la que también hacemos este tipo de orientación, atención tanto al anciano como a la persona cuidadora y bueno, que recursos pocos pero tenemos. hay algo, ¿no? Ah, Pregunta guay. encima por ahí, ¿no? Igone o Ana, ¿no? Eso Ana. es. Sí, yo creo que ya lo han dicho bien claro. Tampoco vamos aquí a decir muchas cosas y que dispersen las ideas, sino pedir ayuda en el entorno más próximo. Delegar, saber delegar también, porque no son ellos los que mejor cuiden. De cuidar se aprende, cuidar se hace fácil a veces.
que deleguen, y que repartan lo que tienen que hacer y así se descargarán. Y luego, muy importante lo que dice Igone, el acudir a las asociaciones o a instituciones benéfico-privadas como la nuestra, que es Fundación Natia, que tenemos muchos años de experiencia y tenemos casos muy parecidos a los de ellos. Ainhoa Arrillaga, Igone Etxeberria, Ana Orbegozo, eskerrik asko hiruroei, ¿vale? Sí, bai. Esto va a pasar. Esas fueron las palabras de Ana Orbegozo, de Ainhoa Arrillaga, de Igone Etxeberria sobre esta figura y este síndrome del cuidador o cuidadora. ¿Quién cuida del cuidador o de la cuidadora? Bueno, y ya sabrán a estas alturas que el pasado martes en el Palacio Miramar de Donostia, el pasado martes 18 de octubre, se entregó en dicho Palacio Miramar de San Sebastián el premio Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral, Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales 2005. Un premio que fue a parar a manos de Néstor Basterrechea, un premio que pretende fomentar el valor de la excelencia en el modus operandi y en los resultados de la investigación de la comunidad científica o artística. Esta es nuestra noticia de hoy, la del premio Eusko Ikaskuntza. Si les parece, podemos escuchar a Néstor Basterrechea, quien en esta casa, en Herri Ratia, en su momento también valoraba de esta manera, cuando se enteró allá por el mes de junio que recibiría este galardón, decía lo siguiente, Néstor Basterrechea. Pues uno siempre tiene la duda de si es merecedor de estos premios, ¿no? Yo suelo decir que lo importante es no morirse, porque en la vida, pues, teniendo paciencia, teniendo fe, pues es verdad que te quedan cosas de estas que de joven y los piensas, ¿no? Y hombre, pues es un honor, sin duda, es un honor. El premio de José Juncha y Caja Laboral es un premio muy importante, digo, por los que han recibido hasta ahora. Y cómo no alegrarme, no. Estoy muy nervioso porque esto no es corriente en la vida de una persona. Palabras de Néstor Basterrechea, que mostraba su nerviosismo a la hora de acercarse también a la posibilidad de recoger este premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral. Tal y como le decimos, la artista berneotarra, pero que prácticamente ha vivido durante largo tiempo y durante prácticamente, decimos, toda su vida en el entorno del Bidasoa, es la persona que recibió dicho galardón. Una trayectoria multidisciplinar, la de Néstor Basterrechea, cubierta de logros importantes en la historia del arte vasco contemporáneo, siendo uno de sus más fieles exponentes sin ningún género de duda. Beraz, Néstor Basterrechea, Eusko Ikaskuntzaren izenean, zorionak eta eskerrak eman nahi dizkigugu Néstor Basterrechea. Y antes de la despedida, si les parece, les dejamos con unas palabras de Néstor Basterrechea también sobre el particular, recordando cómo era su vida, cómo era su realidad y cómo vivió los años aquellos del exilio a Argentina. Yo cuando llegué de Argentina, me quedé aquí porque Otiza me animó a que me presentara al concurso de los murales, de las pinturas murales de la Basílica de Aránzazu. Me quedé y consecuentemente tuve que hacer el servicio militar con 28 años, ahí fue un drama. No es que me maltrataran, pero claro, yo no venía de Argentina con esa idea de quedarme a hacer un servicio militar, pero sí fue. Lo de Aránzazu acabó muy mal, desgraciadamente. Y entonces Jorge y yo pues decidimos vivir en Euskadi. Y entonces, no sé, pues por una circunstancia, no sé, particular, empezamos a vivir en Irún. En Irún estuvimos 11 años, después ya en el sitio donde vivíamos, que era un poco en las afueras, un poco romántico, en las afueras de Irún, aquello se llenó de camiones imposibles para donde vivir, ¿no? Y entonces yo pues vine a donde vivía y Jorge se fue a Navarra. Entonces esa es un poco la razón de por qué he vivido aquí en este Valle del Bidasoa tan hermoso durante tantos años. Lo de Bermeo, pues claro, en Bermeo nosotros nos requisaron la casa. De la casa de mis padres hizo un cuartel de Guardia Civil de Bermeo. Estuvo como cuartel de Guardia Civil 37 años
Y naturalmente no me apetecía ir a Bermeos y con la casa aquella ocupada y con muchos amigos, pero sin la casa propia, ¿no? Eso también, pues, influyó en esta estancia tan continua aquí en el Valle del Vidasoa. Ahora he vuelto a Bermeo, me he vinculado con nuevos amigos, los de antes yo creo que se han muerto casi todos, desgraciadamente. Y bueno, pues estoy aquí un poco con un pie aquí y otro allí en Bermeo. En cuanto a su trayectoria artística, Néstor Basterrechea, ¿qué es lo que ha querido expresar a través de la misma? ¿Qué es lo que quiere expresar a través de esa obra? Bueno, es una trayectoria artística demasiado grande como para sintetizar así, ¿no? Quiero decir que sí, me ha servido el ser vasco, de verdad. Ha sido una fuente de inspiración. Un día me di cuenta que el euskera, que es un patrimonio cultural fabuloso, no venía acompañado de lo que podía esperarse, que es una iconografía, son imágenes, y entonces una de mis obras más importantes, creo, y de las aportaciones más importantes es el haber convertido la palabra del euskera en imagen tangible, imagen en espacio, en esculturas. Eso ha sido una cosa estoy muy contento. Hortxe beraz, Nestor Basterretxearen hitzak zorionak, Nestor Basterretxea, bihotzez, berak jaso baitu Eusko Ikaskuntza, Euskadiko Kutxa, sari hori, Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales 2005. Zorionak, Nestor Basterretxea. Y como han podido escuchar, hemos pasado de la figura del síndrome del cuidador o cuidadora a la figura de un artista multidisciplinar, de una realidad algo más delicada a una felicitación, a congratularnos por la trayectoria artística de uno de los más universales artistas contemporáneos vascos, Néstor Basterrechea. Agradecemos una vez más la presencia de la antropóloga, directora de enfermería de la Fundación Matías, Ana Ortegozo, a la socióloga, trabajadora social en el Centro Gerontológico, Centro de Día y Centro para Discapacitados de Matías, Ainhoa Arrillaga, y a Ivone Echeverría, neuropsicóloga, de INGEMA, del Instituto Gerontológico Matías. Ya lo saben, ¿eh? Prevenir, delegar el trabajo, esa filosofía, esa cultura de hacer frente a una realidad con la mayor de las buenas caras posible, con positivismo, ayuda y mucho. Nosotros, con esta reflexión de estas tres amigas de Euskal Ikaskuntza, hemos querido también ayudarles a pasar un rato entretenido, cuando menos interesante, para conocer una realidad en cierta medida desconocida todavía por nuestra sociedad. Así que, esperando que haya sido para bien, y ya está, ¿eh? Dios y Dios, horrezatagatik, Dios, desplazate.